Ya estamos aquí. Y cómo no, nos dejamos ver con muchísimo gusto. Órale. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué Más pasó? de 15 segundos antes de la hora. Estoy sorprendido con nuestra puntualidad. Sí, inglesa. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Estereotipos, a este subprograma de confianza Estereotipos, en este jueves 19 de agosto del año 2021. Ya me estabas Eh, preocupando. Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted, don Carlos López, cómo se encuentra el día de hoy? Estamos muy bien, muy correteados Estamos este usted y día. quién más está bien. O sea, estamos tú y yo correteados, ¿no? Ah, no, yo no estoy correteado. Yo estoy bien, pero no estoy correteado. Pero es que me encanta esa forma de estamos y Estoy sí, hablando en plural el por aquí, plural o para sea, hablar de uno mismo me da mucha risa. Te digo que es, lo decía antes de entrar al aire, ¿no? Cuando los atletas les preguntan, oye, ¿cómo va a estar la competencia? No, vamos a tratar de que rompamos nuestro récord. Y dices, pues si ujú. nada solo, güey, o sea, ¿cómo que? Ligia, no te vayas, por favor. Ligia no va a Dice que poder entró, pero vernos. ya se va. Dice, No, ahora no dice, hoy podré no voy a estar, poder estar, pero les mando ¿qué desde puede abrazos, ser? los extraño. ¿Qué puede ser más importante que, bueno, Pues no sé, a lo mejor el no, trabajo. sí tiene algo importante que hacer a lo mejor Ligia, porque Ligia trabaja en el negocio de mudanzas y a lo mejor le está ayudando a la gente de Afganistán a venirse para acá, lo Ok. cual sería un trabajo admirable, porque está horrible, horrible la Hola situación Heidi, ¿cómo estás? Sí. de Afganistán, de verdad, y lo digo de corazón, sé que no hay gente, bueno, creo que no hay gente que nos esté viendo en Afganistán, pero si sirve de algo, de verdad todo mi respeto, todo mi cariño a la gente que le está pasando de la fregada en Afganistán y híjole, nada más mandar buenas vibras, no se me ocurre qué más hacer por esta pobre gente que la está pasando de la refregada. Déjame mandar saludos rápidos a Ana Mari García François, José Antonio Hernández, Leti Borboya, Rodrigo Vázquez, Alberto Balbín, Leti Reyes, Juan Carlos Carredano. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta Mira, tarde. Jorge Antonio Hernández Barba, el gran George, te mando un abrazo. Es un Oye, gran tipo. sí, Digo, la toda la verdad es gente que que nos ve son grandes tipos, pero no había visto que nos veía Jorge y hoy que nos está viendo, la verdad me da mucho gusto verlo. Luis Zurita, Jean-Paul hola, Cabach, González. Cabach, espérate, voy a abrir un corchete. Cabach, gracias por estar aquí. Saludos a ti y a tu esposa. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Les va a interesar mucho el tema. Hoy es un tema Oye, muy interesante. la verdad es que el tema de Afganistán es una tragedia humanitaria por el lado que lo veas. La verdad es que México, por lo que entiendo, estaba escuchando hoy en las noticias, abre una ventana para darle asilo a las personas que así lo pidan, Pero pero pueden abrir ventanas y no, puertas, el no problema es sé, que puedan salir. no sé, no, el tema es ese, y ayer vi unas fotos, bueno, no ayer, el lunes me parece que vi unas fotos, la verdad, muy tristes de gente parada, 700 personas en un avión, todos uno al lado del otro, que yo ¿En no sé serio? cómo pudo, de verdad, 700 Después personas. de que no estemos, de que estemos al aire, No, vamos a hablar tú pero, y yo, seriamente. no, pero no sé de qué, no sé Seriamente, qué. ¿eh? Ya entendí lo que querías decir, pero no fue con ese fin. Mm, Una tragedia, la verdad, gente en los Lo, trenes de aterrizaje de los aviones cayendo. No, una tragedia, es lo una voy a tragedia por apuntar, ¿eh? donde se Para que no vea. se me olvide tu salvajada. No Jerónimo tienes perdón, Noriega, no Ana tienes Mari perdón de eso. González García, ¿cómo están? Mira, nos estaba viendo un tal Este, Carlos Va. ¿Quién es ese Carlos Bárcena? No sé quién No sea. sé, pues es un Chivi, cuate ¿cómo ahí. estás? Bienvenido. Es un cuate que se Saludos dedica a hasta la Winnipeg. morralla. Es un morrallero. Morrallero. Saludos hasta Winnipeg. Oye, bueno, pues miren, la verdad es que nosotros siempre saben que el tema inicial es un tema de interés general, un tema de la semana, que a la gente pues, le interesa mucho o pues está causando revuelo y vamos a hablar de otro tema, pero creemos que el tema de Afganistán es un tema bien importante pues, por la especie humana que somos, ¿no? Que la verdad es que es una tragedia que las mujeres vuelvan al siglo XIX en Afganistán. Ojalá regresaran al siglo XIX en No, Afganistán. es Yo una creo que están tragedia, de regresando al siglo verdad. XVI. O Y, sea, no, es horrible, es no, horrible. Por cierto, Ana, Carlos, te mando un saludo a nuestra estereoproductora. Nosotros extendemos su saludo con mucho cariño, no nos sentimos obligados bajo ninguna circunstancia, no nos golpean ni nada parecido, ¿no? O sea, no. justamente lo que estamos viviendo Chochos y yo en el programa, al revés, es lo que están viviendo en Afganistán, ¿no? Oye, no, pero por cierto, saludos a Ana Sí. Luisa, que es nuestra productora, que está atrás de bambalinas, este, pues mandándonos instrucciones y dándonos Yo, todo el seguir de este programa. Yo lo único para cerrar el tema de Afganistán, que tristemente creo que no se cierra ahorita, sino que va a haber mucho que hablar con él, la demostración de que la raza humana no escarmienta,
No, La gente no aprendió que no se debían de meter en Afganistán cuando en el siglo XVIII y XIX estaba por ahí haciendo sus cosas el Imperio Británico. Después los rusos también trataron de hacer lo suyo en la década de los 70s y los 80s y no entendieron que hay quien manda son los talibanes. Esta vez lo trataron de hacer nuestros vecinos del norte y tampoco pudieron solucionar el problema y bueno, ahora tristemente viene a repetirse esta situación. Pero te voy a decir una cosa, pasemos, dice Eric dime, Calvet, dice, vuelvan a invitar a Sun Tzu, va a ser un gran tema, Sun Tzu Negri algún día con el tema de Afganistán. a Oye, ver, bueno, a Zunzunegui lo podríamos tener luego, qué bueno que lo dicen. El problema es que ahorita está dando cursos y y está aparte ocupado. está con la presentación de su libro, que por favor cómprenlo, el del regreso de Quetzalcóatl, porque si no, créanme que lo tendríamos de invitado, pero algo vamos a hacer al respecto. Vamos a cambiar algo más agradable, ¿no? Vamos a hablar de la pandemia. De datos sencillos de la pandemia. Cosas tranquilas. Tío, suelta tus gráficas, por favor. Voy a presentarles el tema. Vamos a entrar a hablar de la pandemia, pero para hablar de la pandemia, esta vez sí creo que es importante que tengamos información gráfica, datos duros, que podamos ver y que el resto del programa que vamos a estar hablando de la pandemia, podamos estar precisamente hablando con datos fidedignos. Los datos los tenemos de la Universidad Johns Hopkins. Esta universidad le ha venido dando un seguimiento puntual a la pandemia desde el principio y recibe información, sí, de manera diaria, y recibe información de todos los gobiernos del mundo. Al día de hoy hay lo pueden ver en pantalla, es más, voy a minimizar mi ventana para que la gente pueda ver mejor los datos. La voy a mover. 209.561.882 casos confirmados. Así es. 4.397.871 muertes confirmadas. El índice de mortalidad en el mundo es de 2.09%. Y pues aquí viene el dato terrible. Aquí empiezan los datos fuertes, claro. En el caso de México, estamos hablando de 3.152.205 personas que se han enfermado, con muertes confirmadas de 250.469, lo que habla un índice de mortalidad de prácticamente el 8%. Pero ojo, estos son los datos que recibe la Universidad Johns Hopkins oficiales. Sin embargo, sabemos, porque de alguna manera ya se ha comprobado, de que a este número de 250,000 tendríamos que estarle agregando quizás unos 125,000 al menos más. Estaríamos hablando de 375,000, casi 400,000 muertos. Por lo tanto, estaríamos hablando de casi el 10%, si no es que un poco más del 10% de mortalidad. Lo cual creo que es muy importante que tengamos presentes para la plática que vamos a tener hoy. En el caso, paso a la siguiente, vamos a pasar al tema de las vacunas, que es un tema también muy importante. Me aviento, las dosis administradas en el planeta Tierra son 4,821,392,698. En esquema total son 1,852,154,045, lo cual equivale a un 42.13% en esquema total. Esquema total, sí. Ahora, en el caso de México, si quieres dar el dato, es interesante. Ok, en el dato de México son 78,765,073 vacunas aplicadas y en esquema total van 29,903,441 personas, o sea, el 23.43%, lo cual nos lleva a la siguiente gráfica, tío. La siguiente gráfica es muy interesante. Vamos a empezar con lo que van a ver en la pantalla del lado izquierdo, que es el porcentaje de la población con esquema completo. Los 10 primeros países son Malta, con una población brutal, Emiratos Árabes, Singapur, las Islas Seychelles, Islandia, Uruguay, San Marino, Chile, Qatar, Bélgica. En el lugar 33 está Estados Unidos, que todo el mundo siempre nos comparamos con Estados Unidos, está en el lugar 33 y México está en el lugar 71 del porcentaje de su población con esquema completa. Sin embargo, si nos vamos a números absolutos y hablamos de población con esquema completo, el dato es totalmente diferente. Estamos hablando de que número 1 está China, número 2 es Estados Unidos, número 3 es la India, en cuarto está Brasil, luego Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Turquía, Rusia, España y México. Si nos damos duda, tío. Dígame. Aquí no aparece Israel, ¿verdad? No veo Israel. No, por el número de personas.
Ah, ok, ya, por el número. Aquí estamos hablando de número de personas. O sea, en la columna de la derecha, ¿a qué punto voy? México no está tan mal en cuestión de las vacunas. Pues no, la A lo realidad es mejor que hay no. problema de cómo se han ido administrando y el tiempo y la forma, pero a nivel de personas nos damos cuenta que no está tan mal. Pero a la gente que nos está viendo les pido por favor que se sienten bien, porque la siguiente gráfica es de terror, sin lugar a dudas de terror. Esto es el índice de casos nuevos reportados por día. Desde que Toman, empezó la pandemia. desde el primer caso reportado en México fue el 27 de febrero del 2020, hace 537 días. Y vamos viendo cómo se va dando los datos, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en enero de este año hubo un gran pico, ¿no? Por todo lo que fue diciembre y todo esto. En abril, mayo, empezó a haber otro Otro movimiento pico. fuerte. Pero vean, por favor, cómo estamos hoy en día. Los Que aquí yo casos lo que no confirmados entiendo, diarios. sí, ahorita estamos en 29,000 casos diarios confirmados. Aquí lo interesante es que le llamamos la tercera ola a esta, la que estamos viviendo en este momento, que prácticamente sería la cuarta ola, si no bien, o sea, si entiendo bien, porque en julio del 2020 venía el primer, digamos, pico, que es el más chaparrito de todos. Lo que pasa es Luego en que enero del realmente 2021, la primera ola terminó, digamos, con el 2020, ¿no? O sea, exacto. eh, Luego viene la segunda en aquí enero, luego viene una en abril y ahora esta, ¿no? claro, aquí el problema es darnos cuenta de lo que está sucediendo ahorita. Ujú. O sea, este No, incremento esto es, está es brutal. Esto brutal, es brutal, es es brutal. brutal. Sí, sí, por donde lo veas, ¿eh? Por donde lo veas, Que totalmente de sean acuerdo. niños, ancianos, no importa, o sea, son seres humanos, no importa su edad. Por supuesto. Es un número de contagios A altísimo. ver, mira, por ejemplo, estamos hablando que son 20,000 casos. Si a los 20,000 casos calculas que el 8% va a morir, porque más o menos ese es el índice de mortalidad que hay en México, estamos hablando de cualquier cantidad de gente que está todavía con probabilidades de morir. Y todavía el domingo pasado, el sábado pasado, organizaron el Peje Palusa ahí en el Zócalo para celebrar los 500 años de la resistencia. Pero bueno, Pero el problema, eh, ojo, bueno, antes que nada, aquí es donde ahora sí, creo que es el momento de es el iniciar momento de debatir. el momento de debatir, pero nada más voy a hacer una apreciación del Palusa, como dices. Eh, Muy mal haber hecho el evento, pero la gente no fue obligada. Ah, no, claro que no. Ojo, No, eso es bien eso importante. está, no, por eso, o sea, estamos mal todos, o sea, no, a ver, no es culpa solamente del gobierno, hay una corresponsabilidad social, hay una corresponsabilidad de todo mundo, Pero el tema, no es culpa nada más de una parte, estoy es culpa totalmente. de todos, Aquí el sí, tema importante es precisamente hablar, tomando en cuenta los datos que acabamos de ver, de las escuelas. ok, Es el tema de hoy. veamos, Y para eso está con nosotros, una vez más, regresa Estereotipos, representante del movimiento Abre mi escuela, está con nosotros Gonis Borboya. que Ahí viene, ahí Connie se viene. está comiendo ahí un taco, no, es Creo que que así unas está la, enchiladas suizas. Entonces el queso, ya Gonis, ves, Gonis a la Gonis, una. Gonis Ahí a las está, 2. Gonis. Hola, Gonis. Pensé que ¿Cómo estabas están? echándote unas tlayudas. Muy bien, gracias. Bienvenida a Estereotipos una vez más. Muchísimas Este, gracias. Nos da muchísimo gusto tenerte de vuelta en el programa. La verdad es que han sido meses en donde habíamos intentado volver a tener un programa con respecto al tema de las clases presenciales, pero justamente se da ahora que estamos exactamente a 2 semanas de que los niños arranquen pues, el calendario de la SEP, ¿no? Así Bienvenida. es. Pues muchas gracias, encantada, con un poco de miedo, pero contenta de estar aquí. Miedo, ¿por No, ¿por qué? qué? Te No, no prometemos que tengas Chocho se miedo. va a portar bien. A ti no me tiene miedo a mí, te tiene miedo a ti, tío. ¿A moi? No sé por qué, la verdad, pero No sí, sé un por qué en poco. esta ocasión sí, pues mira, Gonis, la verdad es que es un tema que tiene muy preocupados a todos los que somos papás de niños que están en edad escolar, no importa su edad, no importa si son niños de preescolar, de primaria, de secundaria, incluso hasta universidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la variante Delta nos está pegando durísimo, está afectando a niños muy pequeños, las unidades de terapia intensiva están llenas, los hospitales están llenos, pero
queremos empezar contigo para preguntarte qué pasó del día de febrero en donde nosotros platicamos contigo y con Tamara al día de hoy. ¿Qué ha pasado en estos meses con ustedes? Cuéntanos un poco, por favor. Pues bueno, nosotros hemos seguido repitiendo lo que venimos diciendo desde noviembre, porque con ustedes estuvimos en febrero, pero desde noviembre empezamos nuestro caminar hacia la conciencia de que la educación es esencial y que todos debemos de trabajar para hacerla esencial. Desde entonces hemos tenido la adhesión de muchos más estados y hemos logrado algunas cosas, incluso, por ejemplo, la apertura de las escuelas. No es que nosotros lo hayamos logrado, pero ¿qué se ha movido en torno a la educación? Se hizo el ensayo de la apertura en junio, en contra del cual estaba muchísima gente y mucha gente muy asustada que no lo quería hacer. Y salió el presidente a dar su desafortunado anuncio de llueve, truene o relampaguee, se abren las escuelas, ¿no? El movimiento que yo represento se llama Abre mi escuela. Yo estoy a favor de que se abran las escuelas, pero las escuelas no se pueden abrir, llueve, truene o relampaguee. Las escuelas se tienen que abrir porque hay protocolos, una comunidad comprometida, o sea, porque se dieron las condiciones, porque se trabajó para lograrlo. Vino a dar el anuncio y que conste que no, o sea, Abre mi escuela no es político. Nosotros antes estábamos, o sea, ahora estamos en el mismo canal que el presidente, ¿no? Pero la cosa es que llega tarde con su anuncio y además lo hace mal, ¿no? Un mes antes de que entren los niños a clase y cuando tiene a todos los maestros de vacaciones y además les ha sostenido durante mucho tiempo van a regresar a clases hasta el semáforo verde. Entonces da su anuncio sin un trabajo previo de concientización y de información y explota la situación. Oye, bueno, yo generalmente para hacer preguntas levanto una manita, pero hoy no tengo manita y como dices que me tienes miedo, tengo este cuchillo para hacerlo más emocionante. No, tío. No, por favor, tío. Pero no estoy amenazando a Gonis, o sea, si estuviera haciendo así, sí, pero nada más es como de pélenme, ¿no? Oye, Gonis, aquí hay un tema muy interesante. La mayoría de las personas que nos ve tienen un nivel socioeconómico bastante holgado, vamos a decirlo así. Sin embargo, cuando hablamos de abrir las escuelas, se habla de abrir todas las escuelas. Y ya públicamente se sabe de escuelas vandalizadas, de escuelas que desde marzo del año pasado no han tenido medio minuto de mantenimiento, de que ya no tienen bancas, que no tienen equipos de cómputo, que no tienen una serie de cosas. Independientemente de que íbamos a ir tocando el tema durante el programa de protocolos y esto, realmente este llueve, trueno, relampague también aplica para estas escuelas. Creo que estás equivocando la persona a quien le tienes que hacer la pregunta, ¿verdad? Pero si quieres mi opinión, sí, o sea, esa se la tendrías que hacer a quien... Yo, por ejemplo, no doy crédito que en nuestras escuelas se hayan vandalizado. Y eso tiene un origen que es parte de lo que está haciendo el problema del regreso a clases tan notorio. No nos importan nuestras escuelas. A los mexicanos no nos importan nuestras escuelas. No nos importa la educación, y lo decían ustedes ahorita antes de entrar, no es el gobierno, somos todos. Los padres de familia, los maestros, los directores y el gobierno. La muestra clarísima de que para nosotros, aunque de dientes para afuera digamos que la educación es esencial, la realidad es que no. Nuestras escuelas tienen 1 año, 7 meses abandonadas, lo que ha permitido que las vandalicen. Y los mexicanos seguimos preguntándonos si hay que regresar a las escuelas o no. Estaba escuchando el caso de muchas escuelas públicas, pero ¿qué crees? También algunas privadas, en donde no tienen agua para los baños. Evidentemente, el agua pues, es para lavarse las manos, para que los niños se laven las manos. Y estaba escuchando que tanto en la SEP como en los... Pues, deben de ser escuelas privadas con ciertas limitantes, les estaban dando 3 litros de gel y 1 litro de cloro. Eso era todo lo que les daba.
Evidentemente así no puede empezar una escuela. No puede, ¿cómo? O sea, si están pidiendo protocolos mucho más avanzados como el de un salón ventilado, y, bueno, ya ni se diga lavarse las manos cada X minutos, que el recreo esté con ciertas circunstancias, es muy difícil que así puedan arrancar. Yo estoy de acuerdo con ello, pero aquí lo importante es que llueve, trueno, relampaguee, dentro de 2 lunes van a arrancar, No es cierto, chochos, no es ¿no? ¿Por cierto. qué no? Porque no es posible. O sea, para que arranque necesita que los papás quieran mandar a sus hijos y necesitan que los maestros vayan a ir a dar las clases. Se me hace que el tío nos está amenazando. No, ya le puse funda para que no te sientas mal. Muy bien. Yo honestamente no creo que vayan a regresar llueve, truene o relampaguee. Ok. Lo cual es triste, ¿eh? O sea, no. A ver, me quiero hacer entender. Yo creo que no hay pretexto para seguir teniendo nuestras escuelas cerradas. Yo me pregunto, ¿por qué hay escuelas sin agua? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia habían enfermedades gastrointestinales, había un montón de cosas para las que era importante tener agua. ¿Por qué hay escuelas sin agua en México? ¿No? Mira, 100%. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, sin lugar a dudas es un problema que no es de ahora, se acentuó con la pandemia. Pero vamos a ubicarnos en la realidad en la que estamos. Ya están vandalizadas, no tienen todas este tipo de cuestiones de infraestructura. Yo no estoy tan seguro en tu no de no regresar, o sea, desgraciadamente van a regresar muchas que no deberían de regresar, lo creo yo. sí, La muchas. pregunta es, tú tienes una escuela y tú has recibido información de la Secretaría de Educación Pública. Y probablemente, y es la pregunta a la que quiero llegar, a lo mejor la Secretaría de Educación Pública te dice 4 protocolos, por ejemplo, y a lo mejor tú en tu escuela vas a implementar 10, por decir algo, o sea, los 4 que te pide la SEP y 6 más tú. Pero para que todos sepamos, digamos, por lo menos cuál es esa base, qué está pidiendo la SEP o qué está imponiendo la SEP como protocolos. Ahí te va. En realidad, con lo que sabemos ahora, no es tan difícil echar a andar una escuela. Obviamente el agua pues, es indispensable no solo para el COVID, es indispensable para todo. Pero incluso sin agua, en situaciones así como se abrían antes sin agua, en COVID puedes abrirla sin agua si tienen suficiente gel, ¿no? O sea, buscando, como dices tú, lo que sí hay, no el ideal. Pero bueno, ¿qué nos pide la SEP? La SEP, a veces ya se me revuelve entre lo que me pide la SEP y lo que nosotros ya instituimos. Pide con poco énfasis para mi gusto una buena ventilación, pide el uso de cubrebocas para mi gusto, igual el énfasis que hacen el uso de cubrebocas es pobre porque debería de estar diciendo que cubrebocas, que tienen que sellar bien, que tienen que usarlos bien y esta serie de cosas, pero bueno, el uso de cubrebocas. La sana distancia. Que es difícil, ¿no? Ese es un tema Eh, difícil con niños pequeños, ¿no? es que, ¿qué crees? En mi experiencia, la sana distancia no tiene tanto que ver en la escuela con que no se acerquen unos a otros, sino con que tengan espacio suficiente para no estar hacinados, ¿no? Ok, Entonces, correcto. sí se pueden acercar unos a otros. Los niños, sobre todo, por ejemplo, en la edad en la que es difícil mantener la sana distancia, no se sientan a tener una conversación por media hora. ¿Sí? Se acercan, intercambian un material o lo que sea y se vuelven a separar. O corren en el patio a, a 50 centímetros de distancia. Y para que se dé el contagio, sobre todo si todos usan su cubrebocas y lo usan bien, ese no es tiempo suficiente para que se dé el contagio. ¿Sí me explicó? En un espacio en donde hay suficiente ventilación y que no Ok. están todo el tiempo pegados unos a otros. Entonces, la sana distancia es un tema. En escuelas públicas es un tema, pero tendemos a generalizar el tema de todas las escuelas públicas están sin agua, vandalizadas, con grupos grandes, y no es la realidad. Hay escuelas públicas que son rurales, que tienen espacios, que tienen áreas techadas muy buenas al aire libre, y aquí tan solo las 21 escuelas que les comenté aquella vez municipales Sí.
funcionan de maravilla y después ayudamos a abrir las del DIF municipal, que son escuelas con unas necesidades brutales, y lo que tienes que hacer es sentarte a pensar y hacer la planeación y que tu comunidad comprenda que no va a ser la educación a la que estábamos acostumbrados, ¿sí? O sea, todos quieren que todos los niños vayan todos los días las 5 horas que estaban acostumbrados. Pues no, eso no va a ser. Entonces, ¿qué sí puede ser? Perdón, antes del sí que puede ser, Gonis, ustedes ya hicieron una experimentación. Muchas escuelas ya tuvieron mucha experimentación. Mucha me refiero a ya tuvieron. O sea, no la ideal, pero ya hubo algo. Mi primera pregunta es, ¿cómo notaron a los niños en el regreso? O sea, de un niño que tú conocías quizás antes de la pandemia al niño después de la pandemia, psíquicamente, o sea, psíquicamente, psicoemocionalmente, ¿cómo están regresando los niños a la escuela? Porque creo que ese también es un tema muy importante que va de la mano con el abrir la escuela. O sea, evidentemente la parte de la higiene de la que estamos hablando es importante, pero estamos hablando de seres humanos que han tenido una afectación psicoemocional importante. ¿Cómo regresaron esos niños a la escuela? Mira, hay de todo, pero tenemos anécdotas lindísimas y tremendas, ¿no? Tenemos los dibujos, por ejemplo, que les pedimos que hicieran a su regreso el primer día y los dibujos que les pedimos una semana después. Es impresionante lo que provoca volver a la escuela para los niños, ¿no? Sus dibujos de algunos niños en el regreso usaban un solo color, eran dibujos que habían calcado muchísimo con el lápiz y en una semana esos dibujos habían cambiado. No sé si aquí les conté la anécdota del niño que le dijo a su mamá que con el regreso a clases, con la idea de regresar a clases, se sentía aliviado. Y la mamá le decía, es un niño de preescolar. No, mijito, no estás entendiendo aliviado, el concepto de aliviado. A ver, explícame bien. Sí, no, sí, es como si hubiera estado como en las noches cuando tengo miedo y cuando amanece y prenden la luz, me doy cuenta que todo está bien. Pobrecito. Poder ir a la escuela hoy me dice que todo está bien. Esta es una mamá que no lo llevó durante 11 meses y ella pensaba que su hijo estaba bien. Ella todo el tiempo sostuvo que su hijo no necesitaba ir a la escuela, que estaba muy bien, que funcionaba muy bien en línea, que estaba avanzando. Su niño tenía, pues no sé si los 11 meses, pero tenía muchos meses sintiendo angustia de pensar que las cosas nunca iban a volver a ser normales. Entonces sí se nota y sí hay un trabajo que hacer, no solo con los niños, sino con las familias. Antes de darle paso al doctor Castellanos, te quiero hacer una pregunta. Bueno, yo creo que el tío te va a hacer una y yo te voy a hacer otra. ¿Qué tuvo más peso para que el gobierno o la sociedad, o como quien quieras que lo haya empezado a pensar, empuja el que se abran las escuelas? ¿Es la economía? ¿Es lo emocional? ¿Son los niños? ¿Son los papás? O sea, en tu opinión, ¿qué es lo que hoy le entra de urgencia al gobierno por decir tenemos que abrir las escuelas? Mira, esta es mi lectura, que para nada aseguro que sea cierta, pero en este caminar es de lo que yo me he dado cuenta. Uh-huh. La información de que las escuelas tienen que abrir está ahí desde que yo hablé con ustedes. Es más, está ahí desde antes. Desde antes. Desde antes. Yo la descubrí más o menos cuando hablé con ustedes, pero está ahí desde antes. Sí. Y el gobierno la sabe, pero no tenían los acuerdos con los sindicatos que necesitaban para regresarlos a las aulas. Ok. Finalmente lograron firmar el acuerdo con los sindicatos. Okay. Lograron un acuerdo con un regreso al 30 de agosto y eso fue lo que empujó el regreso a las clases. Yo creo que la vacunación también tuvo que ver, ¿no, tío? La vacunación es parte de la negociación que se hizo con el sindicato. Última pregunta antes de que entre el doctor, tío. Yo tengo una pregunta, Gonis. Se oye hablar mucho del modelo híbrido, de los regresos híbridos. Distintas personas en distintas escuelas he escuchado muchos modelos híbridos. He escuchado desde el maestro que está dando la clase como una clase normal, pero lo está viendo una computadora y que los que estén en su casa medio lo pelen y él medio pele a los alumnos. He escuchado el de la mitad del grupo viene unos días, la otra mitad viene otros días. He escuchado todo el grupo viene una semana y una semana no.
como maestra, porque aparte no solo como maestra tú y que tengas tu escuela, sino con todo el contacto que tienes con muchas escuelas, ¿qué es lo ideal de los modelos híbridos? Buscar poder tener presencial a la mayor cantidad de niños, el mayor tiempo posible de niños. Ok. Y dependiendo del grado en el que estén, para nada recomiendo un maestro con niños al mismo tiempo presenciales y en línea. No funciona. Totalmente. O sea, Ojalá. partes en 1000 pedacitos a los pobres maestros. O sea, y la verdad es Sí. que si teniendo al maestro de frente, nada más para los que estaban en línea, le costaba trabajo que esas criaturas se conectaran, ahora imagínate que el maestro está atendiendo a los que están en el salón. Y lo acabas tronando a corto plazo, ¿no? O sea, a lo mejor en un mes el hombre o la mujer que estén dando clases ya no van a poder. O sea, se van a La desgastar muy rápido. la frustración es tremenda porque no lo logran, ¿no? Ok. Entonces, tener la mayor cantidad de niños el mayor tiempo posible presencial. Y luego, dependiendo de la edad que tengan, el resto de la formación se da o por proyectos o a- de- y también, tío, todo depende de las posibilidades, ¿no? De cada escuela. Yo pensaría en un ideal, hay que tener maestros que atiendan los días que no están en línea, que no están presencial los niños y que les estén, no sé, que se les den proyectos y los atiendan en línea con sus dudas. Tío, voy a hacer una pregunta de Dulce Adriana Casellis. Hola Dulce, ¿cómo estás? Gracias por ver estereotipos. Dice, así es, anímicamente nuestros hijos son los más afectados por la pandemia, pero durante tantos meses las escuelas no han hecho nada. Ni siquiera hasta este momento nuestros hijos menores de 18 años tienen vacuna. ¿Cómo lo van a solucionar ahora en menos de un mes que quieren que se regrese a clase presencial? Pues es un tema, sí, es un Pero tema entre para, político, para, gobierno. y para mí, chochos, el cliché de su frase está en cómo lo van a resolver. Lo dije entonces y lo digo ahora. No lo Sí, van a resolver, lo vamos a resolver. Los sí. mexicanos tenemos que entender, tenemos que entrar al quite todos, si no, no lo vamos a resolver. Los maestros, los directores solos no pueden, las autoridades solas no pueden, los padres de familia no pueden. Si no nos tomamos de la mano, autoridades, directores, maestros y padres de Sociedad, familia, todos. y, Con él, sí, ahorita va a entrar con nosotros el doctor Castellanos, que aparte nos va a ilustrar muchos aspectos de la parte médica. Acabas de decir algo que creo que es importantísimo. No podemos seguir diciendo ellos tienen que hacer, ¿no? O sea, aquí creo que lo importante es la segunda, la primera persona del plural, ¿no? Es el nosotros. Todos lo tenemos que hacer. Pero me hicieron una pregunta muy buena, que quiero compartir. Me la hizo nuestro amigo La Rata. Me dice, oye, una pariente de él tiene dos hijos pequeños que dice que no los va a mandar a la escuela hasta que los pueda vacunar, ¿no? O sea, estos niños no van a la escuela hasta que los pueden micar casi casi a los niños, ¿no? Tú, como profesional de la educación, ¿qué opinas de un pensamiento tan radical? O sea, tan radical de niños de 1 año y 3 años de no los pienso llevar a la escuela hasta que estén todos vacunados. yo pensaría que le falta información para tener una postura tan absolutamente radical o compromiso para generar las condiciones que le permitieran no sentirse tan nervioso. Pero, ¿qué diría yo? El derecho a la educación está en nuestra Constitución para proteger ese derecho de los niños hasta de sus papás, ¿sí? O sea, Anda. tú como papá estás obligado por tu Constitución a darles educación a tus hijos. Esa es la primera cosa. Y la segunda, ya mi apreciación personal como mamá, la educación es lo único que les vamos a dejar a nuestros hijos, que nadie les va a poder quitar. Y el desarrollo neurológico de los niños tiene ventanas de desarrollo que se cierran. Y si no las aprovechas al máximo para generar las conexiones que necesitan en la ventana, se te fue. Y quizá podrás lograr las conexiones, pero te tardarás muchísimo más. Entonces, yo le diría, acércate a tu escuela y diles por qué no te sientes seguro de mandarlos y qué condiciones necesitarías para sentirte seguro de mandarlos.
Te aseguro que la rata va a restaurantes. Te aseguro que la rata ha viajado. Claro. Entonces, que yo ¿qué? tengo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante, un centro comercial, el cine, la visita de los abuelos y la escuela? O sea, yo el otro día le digo a unos amigos que me dijeron que ellos no van a mandar a sus hijos al colegio, les dije, neta, tus hijos han estado guardados desde el día 18 de marzo del 2020 y no han salido ni a la esquina, la neta. ¿Cuál es la diferencia, Gómez? Que para que regresen a las escuelas nos tenemos que poner a chambear y no queremos chambear. Queremos que alguien nos garantice y que alguien nos genere la seguridad y no va a ser así. Pero yo digo de veras, o sea, para un contagio no necesitas que vaya diario a la escuela. Para un contagio con una ida a un restaurante se contagia. ¿Qué te genera la seguridad en ese restaurante? Pues que tiene terraza al aire libre, que todos sus meseros usan cubreboca, lo que tú quieras. Bueno, ve a tu escuela y asegúrate que cumple con esas condiciones. Tío. No es que quiera la oreja y el rabo, es que quiero hacer una pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, creo que para cerrar esta primera parte, si estás de acuerdo con nosotros, Gonis, es lo primero y más importante es, esto es un trabajo de comunidad. No es el gobierno hacia nosotros, la escuela hacia nosotros o los papás hacia la escuela, es el gobierno, la escuela, los papás y por lo tanto también los niños, ¿no? Eso es. Todos. Pero hay muchos temas médicos, muchos temas médicos que tiene preocupada a la gente y qué mejor que un experto en medicina como es el doctor Javier Castellanos nos pueda apoyar en esta plática y en este debate. Entonces vamos a darle la entrada al doctor Javier Castellanos. Tío, nada más una cosa, para que la gente sepa, esto es bien, bien importante. El doctor Javier Castellanos es infectólogo pediatra, ¿ok? Esto es bien importante porque muchas veces la gente consulta a otros tipos de especialistas que no son literal especialistas en este tema que están. Van con el ortopedista. Javier, buenas tardes, bienvenido a Estereotipos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien, bien grande. Creo que por ahí estás todavía viendo el programa en Facebook, Javier. Bájale tantito a tu volumen del Facebook, porfa, para que no se vicie. Sale. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, como dice Carlos Chochos, gracias, Javier, por estar con nosotros. Rapidísimo, eres infectólogo pediatra. Así es. Ok, para la gente que no tenemos una educación tan versada en los temas médicos y en un minuto le quisieras explicar a la gente qué es un infectólogo pediatra. ¿Qué es un infectólogo pediatra? Pues es un pediatra cuya especialidad, cuyo centro de conocimiento y de actividad profesional son las enfermedades infecciosas y la vacunación. Creo que son las dos áreas fundamentales que nos tocan a los infectólogos pediatras, ¿no? El conocimiento, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento en enfermedades infecciosas de cualquier etiología. Muy poca chamba últimamente, me imagino. Esencialmente ninguna. Ninguna. Oye, que es bueno, no quiero decir, pero verdaderamente abrumadora. Sí, me imagino. Javier, tenemos una avalancha de preguntas que nos han hecho antes del programa, porque desde que anunciamos que iban a estar ustedes, la gente empezó a preguntarnos en nuestras redes sociales. Ahora la gente está preguntando en el chat de Facebook. Y voy a arrancar con una que le preocupa muchísimo a mucha gente. ¿Cuáles son las secuelas a largo plazo y la diferencia de afectación en los diferentes órganos en los niños que tienen, a los cuales les da COVID? No creo que sean diferentes de las que tienen los adultos, pero sí creo que son menos frecuentes. Y aquí quiero enfatizar algo. Cualquier cosa que digamos ahorita está escrita en arena, porque estamos aprendiendo, nada está escrito en piedra. Entonces, si hablamos de secuelas a largo plazo, no podemos hablar más que de algunos meses, que es lo que tenemos de experiencia. Cualquier otro aspecto que se señale son intentos de pensar cómo va a ser el futuro de esas personas, a veces comparando con otros padecimientos que consideramos similares. Pero eso nos ha llevado a equivocaciones. Por ejemplo, intentamos comparar muy de principio la dinámica epidemiológica de coronavirus con influenza y nos equivocamos.
y nos equivocamos rotundamente. Entonces, en la medida en que más rápido aprendamos a darnos cuenta, las cosas van a ir mejor. Pero en esencia, los eventos a largo plazo en adultos y en niños, al momento actual no podemos definirlos con absoluta certidumbre. Lo que sí sabemos es lo que incluso tiene problemas de terminología. Seguramente ustedes han oído hablar de las secuelas de COVID, Sí. del COVID largo o del síndrome post-COVID. ¿Sí? Tres maneras de referirse en esencia a lo mismo. ¿Sí? Sobre todo a síntomas persistentes que pueden tener los adultos y los niños y que en la gran mayoría de las ocasiones terminan resolviéndose a lo que hemos visto hasta ahora. Las secuelas serias de largo plazo seguramente van a ser fundamentalmente pulmonares y van a ser casi exclusivas. Y aquí quiero enfatizar el casi porque en medicina la certeza absoluta, los 100% y los 0% no existen. ¿Sí? Entonces, van a ser casi exclusivamente de aquellos que hayan tenido afectación respiratoria grave y que hayan sobrevivido. ¿Sí? Y que eso en los niños, por fortuna y con todo y lo que está sucediendo ahora, es mucho menos frecuente que en los adultos. Entonces, Gracias. con este rollo largo contesté. No, a ver, Perfecto. antes que nada, sobre todo, creo que una cosa que la gente debe de empezar a entender es como lo planteaste de está escrito en arena. Es todo tan nuevo y tan móvil, Tan cambiante, ¿no? tan cambiante que no puedes decir que hablar como se puede hablar a lo mejor de una infección que lleva toda la vida, ¿no? Aún en esa déjame platicar, total, tenemos toda la tarde. Pero hace poco me tocó reunirme con un grupo muy estimado de la Sociedad Mexicana de Salud Pública para actualizar recomendaciones sobre vacunación de polio y tuberculosis, por ejemplo. Y bueno, hay dudas. ¿Y cuántas décadas tenemos estudiando esas Increíble. enfermedades? Claro. Entonces, Increíble. esto es inacabable. Oye, luego se ve que traes porra porque tenemos por aquí un comentario que dice de Ana Mari González, dice, doctor Castellanos, muchísimas gracias por todo el trabajo que han realizado durante toda la pandemia, de corazón, gracias. Y Pero decirles que el doctor Javier inició en Abre mi Escuela desde que empezamos y su presentación que a mí me fascinó es, soy infectólogo pediatra y soy abuelo. Y aunque sé que pedir que abran las escuelas implicaría que yo vea menos a mis nietos, sé que mis nietos necesitan ir a la escuela. Ya con eso a mí me mató. Sí, hubieras dicho y soy padre de familia, porque ya en el momento que dices que es abuelo ya le diste un levantón que no era necesario, Gonis, pero ok, también es abuelo. Sí, pero nunca está de más, hay que echarle. Sí, hay un comentario, por ejemplo, Muy buena. nos dicen por aquí que hubo nos dice Leticia Reyes que a una sobrina suya le dio COVID y como consecuencia le dio la enfermedad esta que se llama de Kawasaki. ¿Por qué o qué características tiene el COVID que además de partir el hocico como lo parte el COVID, genera tantas cosas alrededor? Bueno, yo quisiera tener la respuesta a esta pregunta. Lo que sabemos es que sucede y poco a poco empezamos a tratar de entender por qué sucede. Y la enfermedad de Kawasaki o síndrome de Kawasaki es quizá tema favorito de distintos especialistas, entre ellas del infectólogo pediatra, pero del cardiólogo y del reumatólogo y de los pediatras. Es una enfermedad extraordinariamente interesante, descrita en Japón, ¿sí? Y de ahí el nombre, Kawasaki, y en Japón es mucho más frecuente. La vemos con alguna frecuencia, la hemos visto siempre, y nunca se ha logrado identificar de manera clara su origen. Pero sabemos algunas cosas, entre ellas, cómo reducir el riesgo de secuelas. Ahí sí podemos hablar de secuelas a largo plazo, porque la conocemos desde hace décadas, la conocemos muy bien. Y en Italia, hace ya, no me pidas la fecha exacta porque no me voy a acordar, pero cuando estuvo el problema tupidísimo en Italia, que ustedes lo deben recordar, antes de que el problema en México empezara a crecer. En abril, ¿no? Se empezaron a reportar niños con características
difíciles de distinguir de lo que conocíamos como Kawasaki. Pero había algunas diferencias. Entre ellas era, por ejemplo, la edad. O sea, enfermedad de Kawasaki la hemos conocido, reitero, desde hace mucho, pero sabemos que es fundamentalmente de niños pequeños, de lactantes. Y aquí se estaba presentando fundamentalmente niños mayorcitos, con algunas características muy parecidas y con algunas características diferentes. ¿Sí? Y esto, pues lo primero que generó fue inquietud, dudas y pues hipótesis de todo tipo. Aquí quiero, si me dan oportunidad, quiero hacer un breve paréntesis de media hora de cómo comunicarnos y cómo discernir entre la información de buena calidad y la que no lo es. Por favor. Es muy difícil. A nosotros nos cuesta trabajo. Bueno, pues imagínate a todo mundo interesado en un tema. De hecho, por ejemplo, en los datos que presentaste al inicio, que fue como, oye, vamos a platicar de COVID, y empiezas con un descontón en una pelea callejera, o sea, que uno no se espera, pero ahí incluso hay algunas consideraciones que hacer, pero son de detalle y son incluso de terminología y de concepto. Pero bueno, entonces se empezó a ver qué podía haber, a qué se podía deber. Y ahora puede no ser totalmente adecuado decir enfermedad de Kawasaki, porque aquí lo asociamos claramente a COVID. Y la enfermedad de Kawasaki no sabemos cuál es el origen, pero sí hay una serie de elementos para pensar que es algo que se presenta como consecuencia de alguna o de algunos procesos infecciosos. Y Kawasaki pudiera y COVID pudiera terminar siendo una enfermedad más que desencadena este tipo de problemas. Ahora se conoce más como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, también con diferente terminología, tiene ciertas características, afecta a diferentes órganos, tiene un proceso inflamatorio muy severo que puede afectar, puede afectar a diferentes órganos, pero lo que más se teme es la afectación del corazón. Sí, porque es lo que finalmente puede llevar a complicaciones muy serias que pongan en peligro la vida. Pero también hay criterios muy claros de diagnóstico y criterios muy claros de decisiones de tratamiento y de seguimiento que reducen considerablemente la probabilidad de que el desenlace sea desfavorable. Entonces, se ha aprendido bastante también en ese sentido, sucede. Si alguien dice, yo tuve una sobrina, pues sí. A mí ¿qué será? ¿Cuántos niños con Kawasaki habré visto a lo largo de más de 20 años de profesión? Pues cuando estaba en el IMSS eran unos 20 o 30 por año. En la consulta privada, pues son muchos menos, pero veré unos 4 o 5 por año de enfermedad de Kawasaki. Entonces he visto algunos cientos. Y eso te da cierto bagaje para algunas tomas de decisiones. Y sí quiero ser muy claro, si se asocia, como a otras muchas enfermedades infecciosas, ha estado siempre con nosotros. COVID ha sido un estímulo más. En la medida en que COVID es muy frecuente, pues esto también lo es. Pero tenemos elementos de criterios claros de diagnóstico, de atención y de seguimiento muy útiles. Doctor, Sonia López, a quien le agradecemos que nos esté viendo, dice, excelente invitado, el doctor Javier Castellanos salvó mi vida y la de mi familia, estoy muy agradecida con él. Entonces, esos son los invitados que nos gustan, que reciban estas felicitaciones, la verdad nos gusta mucho. Bueno, ahí le va, dígame. No, es que yo creo que se curaron solos, ¿eh? COVID finalmente COVID se les va muy bien. Si es la persona que creo, Sonia López, la identifico por una cantante de hace mucho tiempo. Y sí le pegó duro a su familia. Oiga, Doc, chochos. No, es que iba a hacer una pregunta que ya están haciendo las personas en vivo y la teníamos ya preparada. Ok, ¿por qué no se han podido aprobar otras vacunas para niños más que Pfizer? ¿Cuál es su opinión sobre el ANR?
Me das en mi tema favorito y a ver si puedo ser breve, ese va a ser el problema. Todas las vacunas tienen un proceso de aprobación muy riguroso. Y aquí quiero aprovechar para dos cosas. Primero, de los productos de utilización en el ser humano mejor regulados, más seguros y de mayor beneficio, no tengan duda. Se los digo con total convicción y incluyo a mis nietos, mis hijos, mis pacientes, mis sobrinos y todo el mundo. Son las vacunas. Y tienen un proceso de producción, de evaluación y de aprobación verdaderamente muy riguroso, muy riguroso. Saben, pasan por diferentes fases, toman mucho tiempo entre otras cosas porque los tiempos de seguimiento de las personas son muy largos, entonces terminan siendo años, pero en el caso de COVID, esto no podía ser. Y creo que fue una muy buena decisión que así no fuera. Las vacunas, todas, actualmente tienen lo que se llama aprobación de uso de emergencia. Es decir, en circunstancias normales, sin pandemia, ninguna estuviera aprobada. Pero no porque no hayan cumplido los criterios de calidad, sino porque se hubiera requerido tiempo para ver la duración del efecto protector, para ver la posibilidad de efectos de mediano o de largo plazo, habría tenido todavía un tiempo y por eso es la aprobación de emergencia. Si no se hubiera dado, por ejemplo, ahorita en México, si no se hubieran vacunado las decenas de millones de personas que ya se vacunaron, ahorita estaríamos muchísimo peor de lo que estuvimos en noviembre, diciembre, enero, pero mucho peor. Y no es así. Dentro de las gráficas que presentaron se veía un incremento notable en el número de casos, el número total de casos, que puede tener distintas lecturas. Pero lo que no estamos viendo es la carga hospitalaria tan grande, no la estamos viendo todavía y yo espero que no ocurra, que vimos en diciembre, enero y febrero, marzo, en que la reconversión hospitalaria de mayor magnitud, ¿dónde fue? Yo les pregunto a ustedes, fue en la casa de los enfermos. O sea, el lugar donde había más personas con oxígeno eran los domicilios particulares. No tengan duda. Por mucho. No había manera de conseguir concentradores, oxígeno, medicamentos. Fue verdaderamente caótico, difícil, angustiante, fue demasiado sufrimiento. Y ahorita, al día de hoy, con todo y que el número de casos es muchas veces mayor, no tenemos ese número de pacientes hospitalizados, no tenemos ese número de defunciones y no estamos en esa condición de requerimiento o de pacientes en su casa con oxígeno. Esto lo dicen los números y la experiencia personal también cuenta. Yo les puedo decir que en estas últimas 5 o 6 semanas estoy viendo pacientes con COVID nuevos todos los días, pero no he tenido más de 3, contando quizá uno que se agregue hoy con oxígeno en su casa, 3 o 4, y no he mandado a hospital a más de 2. Y estoy hablando de adolescentes y adultos jóvenes. Niños menores de 10 años, no he visto en estas últimas semanas, en lo personal, no quiere decir que no existan, ninguno grave, ninguno con oxígeno en casa, ninguno que haya mandado a hospital. Y esto hace una diferencia con lo que vivimos. Los pacientes adultos, los abuelitos, que en diciembre fueron verdaderamente una pena, un dolor, un problema serio. Hubo familias que se tornaron enfermeros, preparados al vapor, que hacían un seguimiento extraordinario, que estuvieron al pendiente de sus familiares, verdaderamente heroicos, así, heroicos, y no les queda corto el calificativo. Que ahora no estamos viendo, y yo espero que no ocurra, lo mismo. No sé qué va a ser, yo quiero pensar que no, creo que no vamos a volver a vivir esa circunstancia, pero habrá que verlo. Doctor, perdón que lo interrumpa. En línea de lo que decía
de lo que decía Chochos. Hoy por hoy, la única vacuna a nivel mundial de la que se ha hablado que puede aplicarse para los de 12 años es la de Pfizer. Sí. Ninguna de las otras, y hay cualquier cantidad, todavía ha sido aprobada para menores. Y me imagino que es parte de lo que explicabas ahorita de todo el proceso de cómo se están empezando a conocer y a experimentar, en el mejor sentido de la palabra, con la vacuna, ¿no? Sí. Sí, los niños siempre han ido atrás en todo, por razones perfectamente entendibles. O sea, si hay un fármaco nuevo, a menos que sea una enfermedad eminentemente pediátrica, pero si es una enfermedad general, primero se evalúa en adultos, o sea, por diferentes razones. Y las vacunas en general no son la excepción. Y digo en general porque sí hay vacunas que se han evaluado de entrada en niños, como por ejemplo la vacuna de rotavirus. No se va a vacunar a los adultos porque ahí no es un problema, es un problema en los niños. Pero si hablamos de dengue, si hablamos de neumococo, primeros han sido evaluados los adultos de influenza, casi lo que ustedes quieran. Gonis. Y no puede tener que ver también con que los niños no están considerados dentro del grupo de riesgo por COVID. Sí, quizás sea un factor que pudiera considerarse, pero aún en cualquier otra circunstancia, los niños se hubieran ido después en la evaluación. Eso es así, incluso por razones éticas. Primero van los adultos y después van los niños. Tenemos evaluaciones de seguridad de las vacunas bastante buenas, bastante buenas. Y aquí quiero decir, a ver si no tomo demasiado tiempo, que son evaluaciones extremadamente rigurosas, muy, muy, muy rigurosas. Y de repente eso hace que se magnifique lo que puede ser un evento adverso asociado a la vacuna. Y aquí quiero decir lo que puede ser. ¿Por qué? Imagínense, piensen ustedes en decenas de miles de adultos mayores, porque así fue, si sumamos los estudios clínicos con las diferentes vacunas y cada una tiene 20 o 30 mil sujetos en evaluación en la fase 3, pues súmenle, son decenas de miles o cientos de miles de personas adultas que se siguen a lo largo de varios meses. De manera natural, ¿qué ocurriría con ellas? ¿Habría accidentados? ¿Sí? ¿Fracturados? También. O sea, si yo sigo cientos de miles de adultos a lo largo de meses, pues va a haber accidentados, fracturados, divorciados, vueltos a casar, que hayan chocado, que les dé apendicitis, que se caigan de la resbaladilla con sus nietos, que tengan infartos. O sea, los eventos que afectan la salud van a ocurrir de manera natural. ¿Sí? Bueno, y si están vacunados, ¿va a dejar de haber accidentes, divorcios, pleitos, caídas de las escaleras, infartos, apendicitis? Pues no, van a seguir ocurriendo. Nada más que si esa persona que se infartó se vacunó, van a decir, no, fue la vacuna. Yo estoy seguro. Estaba Saludos, bien. Marcelino. Estaba bien. Eso es lo que debe evaluarse con extremo cuidado. Y aquí quiero ponerles un ejemplo irreal, pero a propósito exagerado. ¿Sí? Yo vacuno a niños porque estoy en un estudio de fase 3 de vacuna de COVID. Estoy inventando, no ocurre, pero puede ser. Me ha tocado participar en estudios de fase 3 de algunos productos. Y resulta que el niño se vacunó hace 15 días y me habla la mamá porque andaba en el parque, se subió una resbaladilla, su hermanito iba detrás, lo empujó, se cayó y se fracturó el codo y terminó en el hospital. ¿Es un evento adverso de la vacuna? No, evidentemente no. ¿Lo reporto? No. Bueno, pues tengo la obligación de hacerlo. No soy yo el que va a decidir si eso es o no un evento adverso. Lo tengo que reportar. Ocurra lo que ocurra, iba en la bicicleta, se cayó y se fracturó. Lo tengo que reportar. Órale. ¿A quién de ustedes? Chochos se vacunó. Sí, señor. Y fue a un restaurante, fue a comer, se peleó con el mesero y salió con un traumatismo de cráneo. ¿Es un evento adverso de la vacuna?
No. Lo tengo que reportar. ¿Por qué lo tengo que reportar? Le voy a tratar de explicarlo bien. ¿Por Ok, qué? esto es interesante. Porque estoy comparando lo que sucede entre las personas que se vacunaron de una gran población muy diversa con lo que ocurrió en personas que no se vacunaron de una gran población muy diversa. Entonces, si me dicen, oye, entre estos 20,000 mayores de 60 años que se vacunaron, hubo 45 infartados. Y entre estos 20,000 pacientes que no se vacunaron, hubo 47. Pues era lo esperado. Claro. Oye, pero entre estos 20,000 adultos jóvenes de la edad de ustedes, no de la mía, porque yo ya no... Somos jóvenes, doctor, somos jóvenes. Todos somos jóvenes en este programa. Hubo 45 que tuvieron traumatismo de cráneo por peleas callejeras. Y entre los no vacunados hubo 3. A chirrión. Pues puede ser mala suerte, pero hay una diferencia. ¿No será que las vacunas causen alguna alteración en el carácter? ¿No será que las vacunas tengan algún efecto para que las personas se tornen agresivas? Reitero, estoy inventando, ¿eh? No, pero es excelente el ejemplo. Es buenísimo. Estoy inventando. Pero quiere decir que puede ser algún evento adverso que nadie de los investigadores había anticipado, pero que eventualmente puede ocurrir. Si me dicen, oye, hubo 45 accidentes de bicicletas entre los niños vacunados y 3 entre los no vacunados, oye, ¿no será que está teniendo alguna alteración en el equilibrio que nadie nos había pasado por aquí? Claro. Hubo más apendicitis que las otras. ¿Tendrá alguna relación? Entonces, eso obliga a registrar absolutamente todo. Por eso les dije, si el niño se cae de la resbaladilla, se fractura el codo y termina en el hospital, lo tengo que reportar. Porque no voy a ser yo el que decida si eso es o no algo asociado a la vacuna, sino va a ser la enorme base de datos de todos los centros que están participando en el estudio de todos los países para ver si hay algo así. Entonces, esto da una enorme seguridad en cuanto a la calidad de la evaluación de estos productos, pero magnifica los eventos, ¿sí? Cuando resulta que alguien se infartó o tuvo un evento de parálisis, se entera todo el mundo en 15 minutos. Me atrevo a decir que... La vacuna de Javier Castellanos no sirve, ese le dio parálisis. No se vacuna. No, me atrevo a decir, doctor, que he escuchado posiblemente cientos de programas con doctores. Nunca había escuchado una explicación tan clara y tan concisa. Yo tampoco. De lo que es el desarrollo de una vacuna y del estudio y de la preparación que hay detrás de un producto como una vacuna. Muchas gracias. Sí, oiga. Las felicitaciones, aquí se está cayendo el chat en felicitaciones. Mensajes. Dicen Gaby Roldán, doctor Javier Castellanos, excelente médico, pediatra, gran ser humano, siempre atento a sus pacientes. Dice Laura Castellanos, aplausos para el doctor, mi admiración para el doctor. Bueno, pero Laura Castellanos me sonó a porra casera. No importa, aunque sea... Doctor... Oye, yo tengo una pregunta. Entonces, nada más para contestar la pregunta, ¿por qué Pfizer? Porque eso depende de la iniciativa, de la calidad, de la organización, de los grupos de investigación. Okay. Es decir, si Pfizer lo hace mejor, y pues, ¿qué va a autorizar FDA? Cuando tiene toda la información, pues la autoriza. Si me dicen, pues la vacuna, no quiero poner nombres reales para no generar pleitos innecesarios, pero si FDA no tiene toda la información, no va a ir corriendo a pedírsela a nadie. O sea, es una agencia regulatoria de tal prestigio internacional a lo largo de décadas que las empresas que tienen interés... Si tiene que contestar, doctor, si es un paciente, adelante, por favor, sí, claro. Sin ningún problema. No, es Arbelio Moreno, es un amigo infectólogo que conoce Bonis Borbolla, pero pues ni modo, no le voy a poder contestar ahorita. Dígale que se conecta al programa. Oiga, doc, bueno, tío, no sé si tenés alguna pregunta. Sí, tengo bueno, me surgen millones. Antes que nada, de verdad, estoy, como dice Chochos, impactado de lo bien que explicó el proceso de evaluación de las vacunas, porque evidentemente es un tema que está de moda, porque estamos en pleno proceso de vacunación y aparte por todo lo que viene. Sin embargo, quiero dar un brinco,
a lo que decía Gonis hace rato de cómo usted ha participado en la iniciativa de Abre mi Escuela y cómo ponía como ejemplo a sus nietos de la importancia de el que los niños estén participando en la escuela. Y voy a hacer una pregunta que a lo mejor yo, que no conozco nada de medicina, es una pregunta muy tonta, pero siempre he creído que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, por eso se la voy a hacer. A nivel físico, de la salud de los niños, el regresar a tener su actividad de vida, de la escuela, de la convivencia con los compañeros, de la convivencia con los maestros, ¿cómo mejora en su sistema inmunológico, en su calidad de vida, doctor? Me da muchísima pena, pero se fue un poquito el audio y no entendí. Va de nuevo. No importa. Ahora que regresen los niños a la escuela, ayuda a su aspecto físico, a su sistema inmunológico, a su capacidad de reacción. O sea, desde el punto de vista 100% médico, ¿qué tan bueno es el regreso de los niños a la escuela? Híjole, ¿tengo media hora? Trate de hacerlo un poco menos. Trate de hacerlo Quiero comentarles una preocupación personal, real, auténtica de hace muchos meses. A ver. Uno de mis nietos, pues niño de pandemia, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo hace muchos meses? Yo veía a mi hija y a todo mundo limpiando exhaustivamente todo. La mesita donde comía, el súper, las bolsas, no veía a nadie. Y el contacto con microorganismos es parte del desarrollo de muchos aspectos fundamentales para la salud. Claro. Y la verdad sí me preocupaba, decía, bueno, ¿qué va a suceder con mi nieto? O sea, no tiene contacto pues con bien poquito, el perro que no se le acerque porque de repente dijeron que pues también el coronavirus, limpiando todo, las manos, nadie se le acerca, no toca a nadie, no conoce a otros niños ni a sus primos, nada. Sí era una preocupación, les soy sincero, así. De hecho, hay algunos conceptos, cada vez se conoce mejor el impacto que lo que llamamos ahora microbioma, que es todo el conjunto de microorganismos que están en nuestro organismo, en toda la superficie de la piel, en todas las mucosas respiratorias, sobre todo en la digestiva, tiene para el desarrollo de muchas funciones, entre ellas del sistema inmunológico. Entonces, el contacto con gérmenes es parte de la vida, lo ha sido a lo largo de toda la historia, ya no de la humanidad, de todos los seres vivos multicelulares, o sea, vivimos con gérmenes, nos antecedieron y van a quedar después de que nosotros ya no estemos. Entonces, sí cuenta, hay que hacerlo con medida, ¿sí? Yo quiero que a mi nieto, si no hubiera vacuna de polio, le tocara el virus de la polio y le causara parálisis, pues no. Pero hay vacuna, y hay vacuna extremadamente eficaz que no es 100% exenta de riesgos. Hay, por ejemplo, polio paralítica asociada a virus vacunal. Entonces, la interacción en cuanto a todos estos aspectos relacionados con el sistema inmunológico es saludable, pero todo con medida. O sea, es decir, pues ve y come popó y no te laves las manos, pues claro que no, se me va a enfermar y se me va a morir de una salmonelosis. Pero debe tener contacto, eso es sano, desde luego. Y por fortuna, la gran mayoría de las enfermedades infecciosas no causan daño severo. Puse el ejemplo de polio. ¿Sí? Ustedes dirán, mis abuelitos no se vacunaron y se infectarían de polio. Lo más probable es que sí, pero quizá no es del conocimiento popular, pero de 100 personas que se infectaban de polio, 2 desarrollaban parálisis o 1. Las demás ni cuenta se daban. Pasaban por un proceso febril, diarrea, algo, nadie se daba cuenta que fue polio y pasó, y tienen anticuerpos y nunca se vacunaron. Pero ese 2% o ese 1% de personas que desarrollaban parálisis eran decenas de miles de personas en un año. Bueno, con la vacuna eso ya no ocurre. Y así es en todo, Entonces, eso es saludar. Pero lo que más me parece importante como
efecto no deseado de la educación a distancia y del confinamiento es lo que comentaba Gonis hace unos momentos, y es el impacto en muchas otras áreas. El impacto en el desarrollo cognitivo, el impacto en el desarrollo psicomotor, el impacto en el desarrollo del lenguaje, el impacto en los trastornos del sueño, ¿sí? El impacto en depresión, el impacto en ansiedad, el impacto en adicción a pantallas, el impacto en sobrepeso. O sea, el impacto en salud que ha tenido este contexto que hemos vivido y que es entendible, o sea, no estoy criticando lo que se hizo, estoy diciendo lo que ni siquiera anticipamos y quizá debimos hacer lo que podía suceder y que ahora apenas estamos empezando a ver y que no hemos medido y que no estoy hablando a futuro, es un problema de salud pública y que va a requerir infraestructura, planeación, capacitación y recursos para atenderlo. Es un gran problema de salud pública que vamos a enfrentar en los próximos años, siendo optimistas, si no es que en las próximas décadas. Entonces, hay que buscar que eso que no es lo que buscábamos con el confinamiento, lo vamos a tener que resolver y que no siga ocurriendo. Tenemos que ser lo suficientemente creativos para que eso ya no pase. Bueno, hablando del tema de que es responsabilidad de todos, el doctor no tendría por qué estar hoy aquí, tiene suficiente que hacer, ¿no? ¿Por qué está hoy aquí? Porque solo si todos ponemos lo que cada quien puede desde el lugar que le toca, vamos a salir adelante del bache. Claro. Oigan, a ver, hay una pregunta que es muy recurrente, tanto de una pregunta que teníamos preparada, bueno, voy a hacer dos. La primera es, doctor, ¿usted tiene idea de cuándo puede ser aprobada la vacuna Pfizer en menores de 12 años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el sistema inmune. ¿Cómo reforzar el sistema inmune? Bueno, yo creo, con todo el riesgo de equivocarme, que la vacuna Pfizer en menores de 12 años va a recibir aprobación de FDA pronto. No sé qué tan pronto, pero semanas o si me pongo pesimista, unos poquitos meses. ¿Por qué? Okay. Porque ya existen los estudios clínicos con la suficiente calidad para dar pie nuevamente a la aprobación de emergencia. De hecho, una de las posturas claves, fundamentales de la Academia Americana de Pediatría, que se ha portado a la altura en los últimos, bueno, desde siempre, ha sido pedir a la FDA que no encuentro la palabra, no sé si apresurar es la mejor palabra, pero que voltee a ver, se aplique los estudios de fase 3 de los menores de 12 años para que en el menor plazo posible pueda recibir la aprobación de emergencia. Es urgente, Entonces, claro. yo pienso que sí. ¿Y en qué medida las demás? En la medida en que los demás grupos de investigación lo vayan trabajando. Eso depende de cada grupo. Muy bien. Gran respuesta. Y en cuanto al... Perdón, Joni, No. ¿quieres decir algo? Sí, ¿puedo? Claro. Están enfocando muchísimo las vacunas a los menores y me encanta que quieran estar informados, pero me gustaría meter una pregunta mía para el doctor, por favor. Porque creo que es información que es importante que sepan estas personas que están tan preocupadas por vacunar a niños menores de 12 años. ¿Qué tan necesaria es la vacuna? ¿Qué tan es indispensable la vacuna para que los niños puedan regresar a la escuela? Yo diría que no debe ser un requisito indispensable. Denme 3 segundos. ¿Sí? Dale, Doc. No, es que es buena pregunta, la de Gonis, muy buena. Buena pregunta, Gonis. Bien aplicada, Gonis. Es que yo les puedo decir que no, sin los datos que les va a dar el doctor, ¿no? Pero yo sé que no es indispensable. Mire, no, si la tuviéramos ya. Bueno, ese sería el ideal. Sería lo ideal. Pero es diferente lo ideal. Si me dicen, voy a empezar por mi conclusión, ¿tus nietos no van a ir a la escuela hasta que se vacunen? Mi respuesta es no. O sea, yo diría no. O sea, mis hijos sí van a ir a la escuela, aunque no estén vacunados. ¿Por qué? Okay. Porque los efectos que veo
que veo en mis nietos, o sea, de no estar yendo a la escuela, son superiores al riesgo, que asumo que no es cero, de ir a la escuela. Sí, pero tengo confianza en muchas cosas. Van a decir, son privilegiados, bueno, pero todos debieran tener este acceso, ¿no? Entonces, si me dijeran, oye, tus nietos van a ir a una escuela donde no tiene protocolos, donde está horrible, donde nadie sabe nada, donde no cuidan nada, donde se van a ir a amontonar, pues no, lo cambiaba de escuela, ¿sí? Pero yo estoy convencido que a la fecha actual hay una buena cantidad de centros educativos que han trabajado muy duro en los últimos meses y que tienen las condiciones adecuadas, que los requisitos indispensables se han cumplido, muchos de los deseables se han cumplido y que los niños pueden regresar, y quiero enfatizarlo, en mejores condiciones de seguridad para la salud que antes de la pandemia. Y aquí quiero abundar un poquito. ¿Qué sucedió cuando a principios de este siglo, 2006, a lo mejor me ando equivocando, pero bueno, hace 15 años o más, se empezó a vacunar a gran escala con la aprobación de FDA para la vacunación de neumococo en niños pequeños? ¿Qué sucedió con la neumonía de los ancianos? Resulta que hubo menos hospitalizaciones y menos muerte por neumonía en ancianos que no se habían vacunado. De hecho, ni siquiera era una vacuna pensada para ellos, cuando se logró una muy buena cobertura de vacunación en niños. Okay. ¿Por qué? Porque los niños le llevan el neumococo a los abuelitos y los escolares le llevan la influenza a los abuelitos. ¿Sí? Entonces, en algunas enfermedades, como por ejemplo neumococo y por ejemplo influenza, los niños tienen un papel fundamental en la dinámica epidemiológica. Y pensamos hace muchos meses que para coronavirus iba a ser así, y nos equivocamos. Y no se los estoy diciendo porque lo crea, sino porque la evidencia epidemiológica en este sentido en el mundo es contundente. Nos equivocamos. La dinámica que tienen los niños no es como la de la influenza. No quiero minimizarla, que quede claro, no estoy diciendo que no pasa nada. Estoy diciendo que no es del tamaño que pensamos que fuera. Y también lo que estamos aprendiendo en este escenario es que no habíamos volteado a ver estos aspectos que les comento. ¿Sí? El impacto que tienen los niños de llevar influenza a las casas y contagiar a los abuelos, que aunque estén vacunados, si están viejitos, decrépitos y dados al cuas como yo, pues con toda la vacuna les puede ir mal. Acordemos que la vacuna de influenza no da un 100% de certeza. ¿Sí? Y que había casos graves de varicela, Y en la escuela es un sitio donde se contagian mucho. Y había casos graves y hospitalizaciones y defunciones por influenza en niños, pues sí. ¿Qué ha sucedido? Que las medidas de prevención que estamos implementando para coronavirus tienen un gran impacto en estas otras enfermedades. Entonces, nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo ahora para COVID, debimos haberlo pensado para otros padecimientos. No lo hemos hecho, no lo había hecho nadie. Definitivamente. Y ahora lo hacemos, aún con el agregado de COVID, la suma de riesgos va a ser menor que la que existía antes de la pandemia, siempre y cuando las medidas, los protocolos estén bien implementados, no escritos, no son buenas intenciones, están implementados, funcionan. Las personas encargadas están capacitadas y lo siguen bien. Entonces es un entorno muy seguro para que mis nietos sin vacuna regresen a la escuela. No tengo duda, ¿eh? Gran respuesta y yo creo que viene un poco de la mano con esta que pregunta a la gente cómo reforzar el sistema inmune en los niños. O sea, y entendemos, no tenemos la vacuna para los menores de 12. ¿Cómo le hacemos para que estén más protegidos, para que su escudo sea un poco más grande y los papás vayan, o sea, sientan que van con más tranquilidad los niños a la escuela? Les voy a dar, los voy a decepcionar a todos los que me están escuchando, pero les voy a dar la mejor respuesta, sólida, con evidencia incuestionable.
deben vacunarse todo el grupo familiar contra todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Esa es la mejor manera de reforzar el sistema inmunológico de todos. Y esto es un problema en el mundo y México no es la excepción. Las coberturas de vacunación en estos últimos año y medio, casi 2, Sí, han caído notablemente, por las razones que ustedes quieran, que no las vamos a intentar analizar ahorita, pero han caído. Entonces, si su niño le falta hexavalente, rotavirus, neumococo, influenza, varicela, hepatitis A, lo que le falte, vacúnelo. Si el adulto no se ha vacunado contra herpes zóster, contra neumococo, que por ejemplo, Pfizer también, y bueno, ya estoy haciendo promoción, pero bueno. No, está bien, no importa, a ver, Cualquiera de estamos las hablando, no empresas, importa. bienvenidas. Eso no importa. Es decir, entonces vacúnense, actualicen esquemas de vacunación. Esa es la mejor manera de reforzar el sistema inmunológico. Y aquí quiero mandar un mensaje más. La enorme cantidad de productos que se promocionan, no quiero generalizar porque, y tampoco voy a hacer comercial, pero la gran mayoría No sirve. no logran lo que ofrecen. No sé si aquí estoy, sí. Algunos sí, pero tampoco me voy a meter al detalle. Entonces, la mejor manera de proteger es vacunar. Y aquí, perdón que abunde, los protocolos que se aplican en las escuelas deben aplicarse en todos lados. Hace un ratito hice mención de los pacientes que he estado viendo en las últimas semanas. ¿Qué he estado viendo? ¿En dónde se están contagiando? En la experiencia personal, y esto no es excepción, no soy así como único. La gran mayoría de los muchachos que estoy viendo se han contagiado porque se fueron de paseo, porque se contagiaron en el autobús, porque se fueron al antro. Esa es la fuente. Lo tengo que interrumpir. ¿Qué hay de los camiones escolares? Hay una polémica gigante en que sí lo mando a la escuela, pero no quiero que se vaya en camión. Perdón que haya interrumpido porque esto lo pregunta muchísima gente. Vale, lo voy a contestar ahorita que se me pegue la gana. No, pues Ok. Es que si no se me olvida, hombre. Es que lo voy a contestar, no, ya me dio pena. O sea, lo voy a contestar en el contexto de esto que estoy planteando. Es decir, están ocurriendo en los autobuses, ¿sí? Y están ocurriendo en la casa. Hace poco tiempo me tocó el fallecimiento de un amigo, ¿sí? Cuyo hijo se contagió en la playa con sus cuates. El papá se contagió en la casa. El hijo le fue sin problemas y su papá falleció. O sea, los contagios en la casa son la regla. Las medidas de precaución en la casa no se siguen, ¿sí? Y las medidas de prevención en el transporte no se siguen. Y aquí contesto ahorita lo del transporte escolar. ¿Qué quiere decir? Que en la casa no se usa cubrebocas, al enfermo lo meten a su cuarto y nos olvidamos que los aerosoles están en toda la casa. ¿Qué les digo a los pacientes? Piensen que el que está enfermo está fumando día y noche durante 10 días seguidos. ¿Cómo va a quedar su habitación después de 10 días de estar fumando día y noche? Va a quedar atestada de humo. Claro. ¿Cómo va a estar el resto de la casa? Va a haber humo. La diferencia entre el humo del cigarro y los aerosoles de coronavirus es que el humo lo vemos y lo percibimos, y los aerosoles de coronavirus no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tener cubrebocas todo el tiempo cuando hay un enfermo en la casa y ventilar muy bien, muy bien. Y eso lo veo consulta tras consulta. Entonces, los casos ahí se dan. El transporte escolar creo que es uno de los sitios de riesgo, de que si se puede evitar, se evite. Si yo puedo llevar a mi hijo de otra manera, si yo lo puedo llevar a pie, en bicicleta, bueno, en moto no, porque es muy peligroso, pero en Uber, de alguna otra manera, sería preferible. Y si no me queda más remedio que utilizar el transporte escolar, me tengo que asegurar que las condiciones de traslado son seguras. Y eso quiere decir, los espacios entre niños son suficientes, el camión no va totalmente lleno, ¿sí? Hay al menos
la distribución permite que haya 2 metros de distancia entre cada niño, van con cubrebocas, hay quien vigila que esto ocurra y no nada más el chofer, tiene que haber alguien más y preferentemente debe ir con ventilación natural, es decir, que las ventanillas, las ventanas, lo que tenga, permita el recambio de aire interior. Si estas condiciones se dan en un tramo de, vamos a ponernos en la Ciudad de México, horrible, 1 hora y media, tiene poco riesgo, si se hacen las cosas bien. No sé si con esto contesto, entonces depende del contexto. En invierno a las 6 de la mañana, cuando que se abriguen. los chamacos, va a ser un problema, ¿no? Pero pues sí. Sí, va a ser un problema. En Minnesota salen a la nieve al recreo durante 1 hora. ¿Cómo le hacen? En Minnesota, o sea, aquí a la vuelta. Ok. Sí, aquí, perdón, indudablemente habrá un problema para cada solución, pero las soluciones perfectas, universales, no existen. Oiga, doctor, estoy totalmente, me encanta cómo está explicando las cosas y quiero centrarme todavía mucho más en el tema de las escuelas, que al fin y al cabo es lo que nos ha motivado el día de hoy esta plática. Y quiero hablar de las medidas que se están pidiendo. Y voy a hablar de unas que son muy obvias y otras que cada vez están como más ambiguas. Y usted, aquí sí, perdón que se lo diga, pero a ver si vamos en un sí, no, si no. Vale. Cubrebocas me imagino que es sí o sí. Sí o sí, pero además bien utilizado. Perfecto, sí, tapando la nariz, bien sostenido, no es para la papada, no es cualquier pedazo de tela. Y bien ajustado. Ok, perfecto. Sin válvula, sin válvula. Sin Sin válvula. válvula. Bien importante. Claro, Sí. sin válvula. Ok. Ventilación, la más que se pueda. Lo más que se pueda. Ventilación natural. Perfecto. La distancia, lo ideal, 1.5 metros. 1,5 metros está bien. Perfecto. Y aquí empezamos los famosos tapetes sanitizantes. Es un gasto inútil. No sirve Perfecto. para nada. La toma de temperatura para la entrada. Ha sido muy cuestionada. Hay muchos estudios que señalan que el rendimiento es muy bajo. Hay errores en la medición, o sea, tiene inconvenientes. En lo personal, creo que puede ser útil si se tienen algunos cuidados, si se tiene bien definido qué se va a hacer. Si el termómetro marca 38.5, pues hay que empezar a pensar desde que sea un error de medición, porque son termómetros dependiendo de la calidad, con un margen de error que no es pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un termómetro de mercurio que va a ser un programa que se puede romper, voy a tener un termómetro de pilas, o sea, tengo que tener bien definido qué voy a hacer. Si la escuela logra definirlo bien, creo que puede ser útil. Que sea indispensable, definitivamente no. Ok. Pero es una capa más, ¿no? En la capa de prevenciones. La prevención pues, está bien. es una capa más, no Sí, puede ser lo único. Le puedo decir, por ejemplo, en una clínica donde me toca también apoyar y asesorar, que es una clínica de hemodiálisis, los pacientes llegan a su hemodiálisis y independientemente de cómo vayan, deben atenderse. Pero el filtro de temperatura nos ha permitido identificar pacientes que además niegan sus síntomas. Ok. No se quieren sentir aislados y aparte. O sea, El principio básico de Doctor House, todos los pacientes mienten, ¿verdad? entonces, pues no sé si todos, pero sí ocurre. Vamos, hay quien dice, no, yo no tengo nada, es que me mojé, fue el aire, dormí con la ventana abierta. Y eso nos lleva a errores. En esta misma línea, doctor, usted dijo hace rato algo que creo que es vital y para la gente que nos está viendo y las que nos va a escuchar en los podcasts y todo, los que nos están escuchando por podcast. Cuando tenemos necesidad de buscar información, ¿dónde se busca información? Porque me queda claro que no son en los grupos de WhatsApp, no es en Twitter, no es en Facebook. ¿Cuál considera usted que sería el órgano ideal para que nos acercáramos a buscar información? Mire, yo le hablaría de 3. Sí, la Academia Americana de Pediatría tiene casi la totalidad de la información que tiene en inglés, la tiene también en español. Entonces, la página de la Academia Americana de Pediatría es un excelente lugar.
La página de la Asociación Española de Pediatría es estupenda, es muy, muy buena. Entonces, si me dan a escoger dos, la Academia Mexicana de Pediatría también, desde luego, pero quiero ser honesto, o sea, no la pondría en primer lugar en cuanto a la calidad y cantidad de información que genera. Si me dan a escoger dos, sería Academia Mexicana de Pediatría y Asociación Española de Pediatría. Y ahora viene la pregunta chingüengüenchona, en la cual sé que se va a poner así, a lo mejor se le levantan todos los pelos y todo. Pero se ha hablado muchísimo desde el inicio de la pandemia y se sigue hablando del famoso dióxido de cloro. Se lo tengo que preguntar para que eduque a la gente, no sé, a lo mejor algo. Hay gente que lo está preguntando. Ajá, aquí hay gente que lo está preguntando y a lo mejor yo tengo compañeros que han pensado que funciona, ¿no? ¿Qué opina usted del dióxido de cloro? Mire, Oye bien, chochos. Me da mucha pena. La respuesta corta es, no sirve. La respuesta larga les voy a decir por qué. Y ahí van una serie de otras cosas. Puede ser una historia que estaba pensando escribir, pero no. Hace muchos años, cuando yo era joven, más joven que ustedes, casi tan joven como Gonis, o sea, cuando era estudiante de pediatría, un maestro me dijo, si les hablan para ver a un niño, vayan rápido. Porque si no, corren dos riesgos. Si no van rápido, cuando lleguen ya se alivió. Y el segundo es que si no van rápido, cuando lleguen ya se lo llevaron a otro lado porque se puso más mal. Entonces, véanlo pronto. Pero lo más común es que si no voy rápido ya se alivió. Y eso incluye COVID, ¿eh? Eso incluye COVID. Si no le contesto rápido a la mamá, al día siguiente me dice, no, ya ni se apure, ya no tuvo fiebre, pues ya perdí la consulta, ni modo. Entonces, eso significa que una gran cantidad de padecimientos, y COVID no es la excepción, tienen una evolución absolutamente benigna en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Ahorita COVID estamos viendo tantos millones de casos que ese pequeñísimo porcentaje de casos graves termina siendo un gran número. Pero el volumen de pacientes que les va bien es muchísimo mayor. Entonces, les haga lo que les haga, van bien. Hace muchos meses, de repente me metí ahí un grupo de una red social de Facebook en donde todo el mundo hablaba maravillas de la ivermectina. Yo dije, era la época en que estaban los hospitales llenos. Y todo el mundo recomendaba, y dice, bueno, ¿y cómo saben que la ivermectina es la que los curó? Puta, nunca me habían tundido tanto. Dijeron, usted no venga a desinformar y mejor váyase. Dije, es que la mayoría se curan. Entonces, que corran a los médicos, los hospitales están rebosando. O sea, no pude transmitir esto que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga en una enfermedad que naturalmente tiene una evolución a la curación y además en un plazo corto, en la gran mayoría de las personas, vamos a ponernos muy pesimistas, en el 80%, puede dar la impresión de que lo que haya hecho fue lo que resolvió el problema. Si entonces a este niño que yo no fui a ver, le haya dado lo que le haya dado la mamá o la abuelita, le haya dado Bactrim, Pentrexil, té de gordolobo, estomaquil, lo que sea, se curó. Se curó porque la enfermedad así es, porque su evolución natural es a la curación. Si no fuera así, la especie humana no existiría. La gran mayoría de las enfermedades infecciosas, en la gran mayoría de los casos, puse el ejemplo de polio, 98-99% de las personas que se infectaban por polio no se daban cuenta. ¿Sí? Y sin embargo era una gran causa de parálisis. Ese 2% era una gran causa de parálisis, que ahora ya no vemos. No sé si con esto contesto lo de dióxido de cloro y muchas otras cosas. Perfectamente. Eso es para los que se curan, pero ¿cómo convencer a los que creen que están protegidos por el dióxido de cloro? Que ese es otro tema. O sea, a los que creen que no se van a enfermar porque toman el dióxido de cloro. Yo no sé si ustedes obviamente se dieron cuenta hace mucho, pero Gonis es una persona extremadamente inteligente, brillante
¿Qué más puedo decir? No tenemos invitados tontos en este programa, eso es clarísimo. No, pero Goni se lleva las palmas. No, Sí, sí. aquí decidimos, Chochos y yo, desde el principio, tontos solo los conductores. Correcto. Todos los invitados tienen que ser por inteligentes. cierto, por cierto, tengo que contestar una pregunta rápida del público. Ni Luis Ernesto, ni Gonis, ni yo somos médicos. El único médico es el doctor Javier Castellanos. Sí, Aclarada entonces la pregunta. aquí sí quiero que no piensen que el que esté usando eso está protegido. Y ejemplos tenemos muchos, muchísimos. Personas que dicen, bueno, mira, pues yo hago tal cosa y no me ha pasado nada. Bueno, pues yo no hago nada de eso y hasta la fecha no me ha pasado nada. Sí, hay quien dice, pues yo uso taxis en la Ciudad de México a todas horas y no es cierto. No tengo 20 años haciéndolo y nunca me ha pasado nada. Pues ocupas que te suceda una vez y ya no lo vas a contar. Entonces, debes tener las precauciones. Esto es igual. Porque hay quien no se está vacunando porque toma el dióxido de cloro. No te preocupes, de las personas que no se vacunan, de estos negacionistas, ya estábamos preparando un programa, nada más que para el de las no vacunas y los negacionistas, los invitados van a ser los de la funeraria García López y Galloso. O sea, va a ser ya dirigido a las consecuencias de sus actos. O sea, para no perder el tiempo. Es Sí, increíble. se necesitaría todo el programa. La verdad es que es increíble. Después de la explicación que acaba de dar el doctor de las vacunas, sobre todo, es increíble que haya gente que no se vacune. Una cosa importantísima, necesito que, por favor, doctor, hay mucha gente que está preguntando, ¿dónde atiende usted? ¿Cuáles son sus datos? Para que lo consulten y para que pues, le pidan una cita, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tenga redes sociales. Sí, no estoy demasiado presente en redes sociales, pero en Facebook es mi nombre. Ok, Javier Castellanos en Facebook. En Twitter es Dr. J. Castellanos. Ok, estamos tomando nota. J. Castellanos. ¿En qué hospital está usted, doctor? Bueno, estoy en León, Guanajuato, Sí, yo sé. Médica Campestre. Médica Campestre, ok. Vamos a ir tomando datos y tío, ahora sí, compromiso. Mañana vamos a publicar los datos del doctor. Digo, Gonis tiene el movimiento de Abre mi Escuela y lo conocemos de más tiempo, pero es importante que la gente que nos está preguntando, pues darles los datos toquemos madera y esperemos que nadie se contagie, pero pueden consultar al doctor con mucho gusto, ¿no, Doc? Sí, claro que sí. Aquí quiero nada más comentar que para la decisión de regreso a la escuela, los padres deben ser muy claros del contexto del sitio a donde regresan. Y hay muchas escuelas que han trabajado muy bien y estoy convencido que se puede reiniciar presencial con bastante seguridad, reitero, incluso mayor que antes de la pandemia. Y eso va a ayudar mucho a los efectos que está teniendo la ausencia de los niños en las escuelas sobre ellos mismos. Entonces, desde luego, eso hay que asegurarlo, igual que el transporte, igual que los cuidados en la casa, en la comunidad, en el trabajo. Si el adolescente se va de parranda, pues va a contagiar al niño. Tiene más riesgo el niño en la casa que en la escuela. Sí. Entonces, doctor, perdón que lo interrumpa, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Voy a tratar, y por favor, tanto Gonis como usted, doctor Javier Castellanos, corríjanme si me equivoco o equivóquenme si me corrijo, pero me gustaría tratar de redondear y concluir un poco lo que hemos estado platicando, en base a sus recomendaciones, sobre todo. Primero, el regreso a clases presencial no es una decisión unilateral, ni tenemos que esperar que alguien nos venga con la solución, tiene que ser una solución de comunidad. Entiéndase por comunidad la escuela, las autoridades, las familias y todos los involucrados en el proceso. Entiéndase maestros, intendencia, todo esto. Segundo lugar, es muy importante que nos vacunemos todos los adultos porque es una manera también de proteger a los niños, así como el ejemplo que puso el doctor de cuando vacunaron a los niños acabaron protegiendo a los abuelos, ¿no? Sería algo similar. Y la mejor manera para reforzar el sistema inmunológico de los niños y también de los adultos es con los esquemas de vacunación de todas las enfermedades prevenibles. Vacunación completo, ¿no? Evitar cualquier tipo de gasto superfluo de complementos y cosas,
porque en realidad no es la solución al problema. Quizás nada más agregar obviamente una sana alimentación y lo que se haría en cualquier Como el agua de las circunstancia. escuelas, ¿no? Como el Ajá, agua de las escuelas. O sea, eso es algo Claro. que sabes que debes de hacer de cajón. claro, claro. Claro, que el agua esté limpia. Y esto me lleva a tratar pues no sé si de preguntar o cómo decirlo. Se oye mucho cuando, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad como un cáncer, que la familia llega y le dice al doctor, doctor, si fuera su familiar, ¿usted qué haría? ¿No? Es como una pregunta típica ante estas situaciones. Y usted, creo que ya respondió esa pregunta, es, a mis nietos, yo los enviaría a la escuela. Sí. Entonces, les pregunto, primero a Gonis por ser la dama, Gonis, 30 de agosto, ¿qué deben de hacer los papás? Esa es la parte del protocolo que se tiene que estudiar bien y por eso, mientras los niños no estén vacunados, tiene que haber la posibilidad de que sea híbrido. Las comunidades que han tenido un ensayo de regreso y lo han logrado, mi comunidad, por ejemplo, yo ya no tengo nadie que quiera educación a distancia. Y no tengo nadie, por suerte, que por cuestiones médicas lo necesite. Pero si yo tuviera a alguien que por cuestiones médicas necesita seguir a distancia, como el caso que pusiste, ¿no? O sea, los médicos dicen, este niño sí haría que algún miembro de su familia corriera un riesgo si va a la escuela, si se llega a contagiar, no el niño corriera el riesgo, sino alguien en su familia, o el propio niño, claro, si el niño tuviera alguna comorbilidad, esos niños tenemos que seguirlos atendiendo a distancia, aunque no sea la forma ideal de educación, pues es lo que hay en su circunstancia actual. Entonces yo sí creo que es una de las cosas que me faltó decir, porque no dije toda la lista, pero es cuidado de nuestra población vulnerable, que ya Claro. no son los que pensábamos cuando no estábamos vacunados, ¿no? Eso cambia y hay que estar seguros de que son vulnerables, porque por ejemplo mi hija tiene asma y no es vulnerable, ¿verdad, doctor? No. Y pensábamos que sí, ¿no? ¿Qué edad Entonces, tiene su hija? 10 años. Muy pequeño. No, asma no es una condición de riesgo alto en COVID. Entonces, hay que informarnos bien, porque si nos quedamos con lo que nos mandan en los WhatsApp, Sí, no, pues no todos puede ser. somos vulnerables, ¿no? Entonces, tienes que ir con Claro. tu médico y tienes que decirle a tu médico, oye, yo, ¿cómo ando? ¿No? Mi niño, ¿puede ir o no puede ir? Y a los que no, a los que verdaderamente nos digan que no, como comunidad, tenemos que cuidarlos y tenemos que buscar la manera de que reciban la instrucción en su casa. Muchas gracias, Gonis. Muchas gracias, Gonis. Doctor, la misma pregunta. 30 de agosto, ¿qué deben de hacer los papás? Yo creo que tomar la decisión informada, adecuada para su contexto. Es decir, cómo están las cosas en su familia, en su comunidad y en el centro escolar. O sea, ahí el enorme trabajo es lograr transmitir a los padres cuáles son los elementos que les permitan la mejor decisión. Yo estoy diciendo, mis nietos van a regresar y no tengo duda, pero no sé si el 30 de agosto, puede ser el 16 de septiembre. Es decir, el 30 de agosto aquí en León resulta que los hospitales están atestados, probablemente les diga que tenemos que esperar. Pero lo que sí sé es que ya se nos hizo tarde para trabajar en lo que debemos hacer para el momento de regreso, que debe ser lo más pronto posible. Eso sin duda, así sin duda. Y esto pasa por trabajar para implementar los cuidados en casa, de veras es fundamental. O sea, la escuela va a terminar de ser un sitio adicional donde va a haber convivencia, sería un sitio adicional donde pudiera haber riesgo, pero a lo mejor esas 4 o 6 u 8 horas al día o 16 a la semana que pase el niño en la escuela van a ser de menor riesgo que las que tenga en su casa. Eso hay que tener, o sea, debemos implementar muy bien las medidas en todos lados. Entonces, ¿qué va a suceder? Necesitamos ser abiertos y decir, vamos a medirlo. Pero lo más probable, con la experiencia de otros países, aún con todo y las nuevas variantes, y las que pueden surgir, las que van a surgir, eso es inevitable,
tenemos que ir aprendiendo y tenemos que tomar las mejores decisiones posibles en función del contexto integral, digámoslo así, de salud. Perfecto. No, pues más siento, claro ni el agua. Siento que tienen absoluta razón. La chamba no es nada más del gobierno, la chamba no nada más es de la escuela, la chamba es de todos, de los papás, de los niños, de las personas que trabajan en la escuela, del gobierno, es de todos, es de la sociedad completa. Estamos infinitamente agradecidos por su tiempo, estamos infinitamente agradecidos por sus explicaciones y por toda la información tan valiosa que nos acaban de dar. Tío, tenemos algo para ellos. Sí, precisamente en este agradecimiento del que habla Chochos, les queremos dar el diploma de estereotipos que obviamente por cuestión de distancia y del COVID es de manera virtual. Se los leo porque luego en las pantallas y más divididas se ve muy pequeño. Y dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria, a ti Gonis, estereotipo honorario al doctor Javier Castellanos, por haber participado en el programa con el tema Tercera ola más regreso a clases, pandemia perfecta, permitiéndonos debatir tanto al público como a nosotros sobre tan importante tema y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarán con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, nuestra estereoproductora, del Chochos y el tío. Gonis, doctor Javier Castellanos, sin lugar a dudas, los dos estereotipos número uno. De verdad, muchísimas gracias, Gonis, por permitirnos conocer al doctor Javier Castellanos. Déjame felicitarte por seguir con mucho ahínco y con muchas ganas y firme con lo que es el proyecto de Abre mi Escuela. De verdad, felicidades. ¿Sí? Y me gustaría esto que dices, seguir adelante, me gustaría dejar una reflexión final Claro. a todos los mexicanos. ¿Es esencial la educación? ¿Para ti es esencial la educación? Si tu respuesta es que sí, necesito que empecemos a pensar cómo debo de tratar esto que es esencial para mí. Ya no esperemos, no se va a resolver solo, ya tuvo 17 meses y no se resolvió. Si es esencial para mí, ¿qué tengo que hacer yo desde donde yo estoy para que la educación en México se reactive? Como debe de ser, no llueve, truene y relampaguee, sino como debe de ser. Claro. Y gracias por invitarnos de nuevo, de verdad. No, gracias a ustedes. Doctor, ¿quiere Gracias. agregar algo más? Nada más quiero enfatizar, bueno, lo que dijo Goni no se puede decir mejor, pero me sumo. Realmente ellos no me buscaron en Abre mi Escuela, yo los encontré, o sea, yo convencido de que esto era algo que había que caminar, de repente ahí en Facebook vi Abre mi Escuela, me metí, escribí, pero fue al revés, o sea, yo me los encontré y pues hubo suerte de que empezamos a tener comunicación. De hecho andaba buscando algo, ¿no? Si suerte nuestra, obviamente. No suerte tuya, suerte nuestra. Tengo que decir una cosa, doctor. Antes, o sea, en estas llamadas que tuvimos Gonis y yo, cuando habló del doctor Javier Castellanos, dijo, es neta una eminencia. O sea, ese hombre tiene que estar en el programa. Yo creo que no tenía otra opción, pero bueno. No, sí que tengo otras opciones, pero de verdad me encanta y me encanta la convicción con la que lo hace, porque lo hace desde su postura de médico, pero su postura de abuelo es súper importante, porque claro. podrá quien diga, ay, pues el médico no tiene nada que perder. No, sí. Él está hablando desde su postura con el conocimiento que tiene de médico por sus nietos. Eso es valiosísimo. Yo quiero mandarle un mensaje a la audiencia. Primero, si les gustó el programa, por favor compártanlo. De verdad creo que es importante que toda la información que escuchamos hoy llegue a la mayor cantidad de gente posible. Punto número uno. Y punto número dos, y este mensaje se lo quiero decir a la audiencia, pero obviamente va dirigido a Gonis y al doctor Javier Castellanos. Es importante que sepan que Gonis está en San Luis Potosí. El doctor Javier Castellanos está en la ciudad de León, Guanajuato. Este no es el típico mensaje que sale del centro del país hacia el resto de la República. Este es el reforzar el comentario precisamente de Gonis. Cada uno en su comunidad tenemos que trabajar para salir adelante. Y qué mejor que nos podamos tener el contacto en distintas ciudades y distintos estados de la República para que cada uno trabajemos en nuestro lugar, pero al final saquemos al país adelante. De verdad, Gonis, muchísimas gracias. Doctor Javier Castellanos,
Muchísimas gracias. Chochos, muchas Perdón, gracias. dos últimas frases. Quiero enfatizar nuevamente la importancia de la vacunación de toda la familia para todos los recursos, porque están muy abajo los esquemas, las coberturas están abajo y eso es un riesgo. Y dos, al decir que no hay productos que puedan ayudar a mejorar algunos aspectos de salud o apoyar el sistema inmunológico, hablo de que la gran mayoría no lo son. No quiero decir que no exista ninguno, pero deben individualizarse como todo lo que es en medicina. No hay soluciones que apliquen a todo mundo en cualquier circunstancia. Entonces, eso sí debe ser acercándose con sus médicos para que reciban lo que cada quien le toque dependiendo de sus propias circunstancias. Gran aportación. De verdad se los agradezco enormemente. No nos queda mucho más tiempo más que darle las gracias a todas las personas que nos vieron. No nos podríamos despedir de todas. Les agradecemos muchísimo su atención. El próximo jueves en Estereotipos vamos a tener a Alfonso García Williams. Él es director de la escuela, del Colegio Medici, y es una escuela que lleva todos esos protocolos puntualmente a cabo, y queremos seguir con este tema porque para nosotros los niños son bien importantes. Y son parte de Abre mi Escuela, ¿eh? Además, o sea, gracias. Sí. Bueno, pues Gonis, conéctate el próximo jueves porque va a estar re bueno el programa. Seguro que también. sí. Y lo publicaré, lo promocionaremos en Abre mi Escuela también. Muchas Mil gracias. Gracias por su atención. Los esperamos el próximo jueves. Doctor. No se me vayan, Gracias. doctor Gonis, no se me vayan. Nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Pórtense bien y compartan el programa.